Un favor, mis estimados alumnos, tengo una preocupación. Hemos iniciado clases con aproximadamente 35 personas y actualmente están solo 27 personas. Por favor, siempre se les recomienda, ¿no?, que deben participar de toda la clase. Si no, me voy a tener que tomar otras medidas para controlar la asistencia de toda la clase, por favor. ¿Ya? Bueno, vamos continuando. En cuanto a las personas físicas, el tema de la autonomía, es decir, sujetos sociales, la autonomía es relacionada con el poder de ejercer derechos y tomar decisiones o decidir sobre nuestra propia persona sin la intervención de otras personas o sujetos sociales. Cuando estamos hablando de los gobiernos autónomos, tanto sea departamental, regional, municipal o indígena, originario y campesino, por ejemplo, el departamento de Cochabamba toma sus propias decisiones. No requiere consultar o la aprobación del departamento de La Paz, del departamento de Santa Cruz o del gobierno autónomo, dependiendo lógicamente de que no estamos hablando de una toma de decisiones amplia y definitiva como podríamos pensar, ¿no?
vamos a ver que cada gobierno autónomo tiene ciertas potestades, ciertas atribuciones en lo que es su territorio y lo que la misma ley, que es la Constitución Política del Estado, y una ley que vamos a revisar, que es la Ley Marco de Autonomías, le facultan a los gobiernos autónomos. Es decir, tenemos poder de decisión, pero no definitivo. ¿Me están entendiendo? Es esta autonomía, es decir, tomamos decisiones, perfecto. Hemos avanzado, perfecto. Pero en muchas circunstancias todavía existen ciertas, ¿cómo decirlo? Restricciones de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque asimismo lo ha percibido y lo ha concebido la Constitución en la Ley Marco de Autonomías. Por ejemplo, en la mayoría de los países, a determinada edad, las personas se convierten en mayores de edad. Aquí en Bolivia son 18 años, ¿no? Que eso ha cambiado, se ha modificado en 1994, creo, no estoy muy seguro, donde se rebaja, porque anteriormente era a los 21 años la mayoría de edad. En otros países, esta mayoría de edad se ha reducido, en otros países es a los 21 años, pero dentro de la lógica hay ciertas libertades a partir de cierta edad. En Europa, por ejemplo, muchos jóvenes se independizan, viven, alquilan sus departamentos, trabajan y se sustentan automáticamente. Nosotros aquí en Bolivia somos más querendones de nuestras familias y a los 30, 40 años siguen viviendo algunos en sus casas todavía, ¿no? Pero dentro de la lógica, el ser autónomo es tomar decisiones por uno mismo ya pensando en lo que decidimos ser como personas. Los gobiernos autónomos también de la misma manera tratan de concebir cómo quieren ser cada uno de los municipios, cada uno de los departamentos. En el caso de los gobiernos autónomos indígenas originarios, también de la misma manera, cada uno va a buscar su identidad propia, ¿no? Dentro de una lógica, a ver, en el tema religioso, eh, cada persona, cada individuo tiene el derecho de elegir sus creencias. Nadie les puede obligar dentro de la lógica. Muchas veces nosotros, voy a poner mi ejemplo, a mí me han bautizado, ¿no? Cuando yo era pequeño, nunca me consultaron, pero mi educación, mi formación ha sido de esa manera como católico, apostólico y romano, dentro de la lógica. He hecho mi primera comunión, mi confirmación, mi matrimonio, bueno, he cumplido todos los sacramentos que la Iglesia Católica señala, ¿no? Pero dentro de la lógica yo podría tomar decisión de cambiar de religión si considero que así me lo dicta mi conciencia, ¿no? Yo soy católico, creo que voy a morir católico, pero hay muchas personas que han cambiado. En el tema de los gobiernos autónomos, pueden tomar otros tipos de decisiones. Ya sabemos que, según la Constitución Política del Estado, Bolivia es un Estado laico. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene directamente relación con una religión. Antes éramos Bolivia católica, apostólica y romana, tenía estrechas relaciones con la Iglesia Católica, ¿no? Con el Vaticano. Pero hoy en día no. Eh, hay libertad de culto, aunque antes también había libertad de culto, pero la religión oficial de Bolivia era la católica. Hoy en día hay cristianos, hay evangelistas, hay judíos, ay, bueno, no quiero señalar más porque me puedo olvidar de alguno, ¿no? Pero hay libertad. Dentro de una lógica en los gobiernos autónomos, no podría, digamos, establecerse qué tipo de religión, pero sí van a poder crear cierto ordenamiento jurídico que se atañe a lo que es
el territorio boliviano, o perdón, el territorio de cada gobierno autónomo. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto, de este ordenamiento jurídico que se puede crear en cada uno de los territorios, aquí en Cochabamba se ha creado una normativa que restringe el ingreso de ciertos vehículos por la numeración de placa. Es lo que está, diríamos, la normativa municipal de ingreso, restricción, ¿no? Vehicular al centro de la ciudad. Ahí tenemos 0 y 1, no ingresan los días lunes, 2 y 3 no ingresan el martes, 4 y 5 no entran miércoles, 6 y 7 jueves, 8 y 9 viernes, y bueno, así sucesivamente, ¿no? Esto, por ejemplo, no es aplicable en otros municipios. Esta ley, esta normativa, se inició en la ciudad de La Paz y, lógicamente, nosotros lo hemos copiado porque era muy necesario, ya que vivíamos un caos vehicular tremendo, ¿no? Aquí en Cochabamba, por ejemplo, se cobra por el parqueo, ¿ya? Eso también se creó una ordenanza municipal y ahora ley municipal. Hay una ley, por ejemplo, el tema de las mascotas. Ustedes sabían que el gobierno autónomo municipal de Cochabamba ha sacado una ley, el cual, por ejemplo, obliga especialmente a estos animalitos peligrosos que se deberían registrar. ¿Sabían ustedes? Incluso se ha determinado qué razas se consideran peligrosas, ¿no? Creo que son más de 20 las racitas de perritos que se consideran peligrosos. Pero dentro de la lógica, ahí se toman ciertas determinaciones sobre un aspecto que se aplica a la normativa de un gobierno municipal. ¿Sabían eso de las mascotas? Además de esto, ¿sabían ustedes que deberíamos registrar a nuestras mascotas? No solo a los perritos, estos de razas peligrosas. ¿Sabían? Sí, Liz. Igual tenemos que Uh, llevarlo. Bueno, si tenemos una raza peligrosa, nuestro cuidado con bozal o si no, te pueden multar, algo así. Además, tienen la obligación de contratar un seguro. ¿Sabían eso? Lo Del del seguro seguro no, no, Liz. doctor. No, doctor. Del ¿Lo seguro sabían de no. las mascotas peligrosas? No del seguro. Ahora, esto del seguro ha surgido porque en muchos casos estos perritos han atacado a personas, a niños, ¿no? Y han causado, lógicamente, la necesidad de cubrir esos gastos médicos para, en el caso de la atención médica y en algunos casos para la recuperación o en algunos casos también una indemnización, ¿no? Porque yo me acuerdo de un caso de una menor que incluso ha perdido, ¿no? Algunos movilidad de algunos de sus miembros por el ataque de estos perritos. Entonces ahí vemos que cada gobierno autónomo podría tomar ciertas decisiones sobre ciertas áreas que le faculta la autonomía. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta acá, por favor? Ahorita, por si acaso, estamos hablando en general lo que son las autonomías. Vamos a ir ingresando más adelante, cuando vayamos desarrollando cada uno de los tipos de las autonomías, sus características, vamos a ir puntualizando cada una de estas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, consulta, comentario? Es válido para, lógicamente, ir aclarando, como también hacer más ameno, dinámico la clase. Doctor, ¿Sí? lo que estamos entendiendo de que las autonomías tienden siempre a cambiar según el progreso de la ciudad, ¿verdad? Y a través Busca de eso. justamente tomar una identidad y ver a qué quiere convertirse en corto, mediano o largo plazo un gobierno autónomo. Está bien, doctor, gracias. Es como la vida, ¿no? Usted, Juan Marcelo, desde niño tenía planificado algo, pero no podía hacerlo real
porque no tenía la posibilidad de tomar sus decisiones. Ya usted crece, es mayor de edad, ya puede tomar sus riendas de su vida, estudiar, casarse, trabajar, viajar o varios aspectos que usted pueda decidir en su vida. Lo mismo ocurre en los gobiernos autónomos, ¿no? Lógicamente, sobre la base de lo que es una institución del gobierno autónomo departamental, regional, municipal o indígena originario, cada uno quiere buscar cómo va a ir desarrollando, cómo va a ir guiando su desarrollo, ¿no? Y lógicamente, en intermedio de estos, el tratar de ir solucionando sus conflictos o problemas que tiene cada región, que es muy diferente de los problemas que pueda tener Cochabamba, que lo que pueda tener Tarija, lo que pueda tener Santa Cruz. Hoy en día Santa Cruz está con conflicto del tema de los incendios, ¿no? Que en algún momento también Cochabamba tiene esos problemas con el Parque Tunari, que cada cierto tiempo también se nos incendia, ¿no? Pero puede irse presentando varios problemas y lógicamente se tiene que ir dando soluciones a estos. ¿Algún comentario más, por favor, para si no ir continuando con el avance? Cuando hablamos de tipos de autonomías, en términos generales, podemos hablar de muchos tipos de autonomías. Yo coloco estos tres que nos pueden ayudar a ir comprendiendo más lo que es la autonomía. En muchos momentos tenemos autonomía legal, la capacidad de cada persona para tomar decisiones a nivel legal. ¿Cómo se podría, en qué momento se obtiene esa autonomía legal? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se imagina cuándo ocurre esto? Es cuando cumplimos la mayoría de edad, doctor. Exactamente, cuando usted, Lidia Vargas, es mayor de edad, toma en sus manos su autonomía legal. Puede comprar, puede vender bienes. De niño, usted podría vender sus bienes, su casa, digamos, si tiene una herencia, sus papás le dan en vida una casa, usted de niño puede vender, de adolescente podría vender. No hasta ser mayor de edad y poder tomar posesión de mis bienes. Exactamente. Entonces, llegamos a una posibilidad de asumir nuestro rol y tomar nuestras decisiones por nosotros mismos, ¿no? Una autonomía moral es la capacidad de cada persona para vivir según sus valores morales. Esto lógicamente ligado a lo que es la educación y la crianza, pero a lo largo de nuestra vida nosotros vamos creando nuestros valores morales y en estas circunstancias también los vamos heredando, les vamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? La autonomía física. Ahí entraría el tema de la religión, doctor. Ahí habría otro tipo de autonomía que sería la autonomía religiosa, ¿no? Ahí cada uno puede determinar, porque seguramente si yo les pregunto, algunos me van a decir que son cristianos, son evangelistas, pero si les pregunto a sus papás qué eran, me van a decir tal vez en algunos casos que también son cristianos, son evangelistas, pero vamos a encontrar algunos que tal vez eran católicos, o tal vez alguno me puede decir que también es, según la Constitución, también aceptable y se tiene que respetar. Alguno me diga que me pueda decir que es ateo, ¿no? Que no cree, pero y lógicamente cada quien toma esa decisión de la religión que pueda tomar. ¿Ya? La autonomía física es la capacidad de cada persona para trasladarse. Nosotros tenemos la potestad de trasladarnos, no somos un arbolito que nos plantan y nos quedamos ahí desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Nosotros podemos migrar, podemos viajar al interior del país, a los diferentes municipios, provincias del departamento o incluso al interior del país o incluso algunos al exterior, ¿no? Han migrado, muchos bolivianos han migrado a la Argentina en su momento, a Estados Unidos, a España y últimamente... Pero eso también, doctor, viene con el tema de la mayoría de edad, porque de niño obviamente sí te mueves, tienes la movilidad, pero siempre estás a expensa de tus padres, ¿no? Claro, pero tenemos límites. Yo me acuerdo, tenía el límite, yo me iba con
con mis primos a jugar a la canchita de aquí de mi barrio y estábamos hasta las 8 o 9 de la noche y no había problema, ¿no? Y a 10 de la noche teníamos ya como sea volver corriendo a nuestra casa porque si no nos sonaban. Imagínense hoy día esas limitaciones por la situación social y mucho de la peligrosidad que hoy en día vivimos. Eso ya no es tan fácil, ¿no? A un adolescente se le podría dejar estar en la calle hasta las 10 de la noche. Tal vez sí, tal vez no, dependiendo, ¿no? Pero ya llegando a la mayoría de edad, ya uno pues va tomando sus propias decisiones. ¿Está bien? Hasta ahí se ha entendido lo que sería ser autónomo, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahora vamos a ver propiamente lo que es la autonomía en lo que son, lógicamente, nuestra materia y relacionado a lo que son las diferentes instituciones. La palabra autonomía deriva del griego auto, que significa por sí mismo, y nomos, que significa ley. Es decir, estaríamos hablando ley o norma, juntas serían la ley o la norma que uno mismo se infringe a sí mismo. Entonces, autonomía significa que se da leyes a sí mismo o se gobierna por sus propias leyes. Ahí, lógicamente, estamos hablando de una autodeterminación y toma de decisiones por uno mismo. En lo que son los gobiernos autónomos, vamos a ver que a nivel departamental y a nivel municipal tienen la potestad de crear normativa dentro de su territorio que le compete, ¿no? En el caso del departamento de Cochabamba, la Asamblea Legislativa Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba puede crear leyes departamentales. ¿Sabían ustedes esto? Sí, porque ahora también con la pandemia se ha visto, ¿no? Reflejado las leyes departamentales. Sí, se van creando leyes que atañen solo al departamento de Cochabamba. Hay leyes municipales. Por ejemplo, ¿no? Les decía esto, el tema de los pesitos, el tema del parqueo, de los vehículos, después. El tema cuando estábamos en cuarentena, por ejemplo, que los sábados no podía andar nadie, ni sábados ni domingos, y había gente que estaba como que de viaje, y Cochabamba es un departamento central, entonces no podían pasar por Cochabamba o tenían que quedarse hasta que pase la cuarentena en carreteras y era todo un problema, ¿no ve? Porque eran leyes departamentales, digo, municipales. Municipales, ¿no? Que en los últimos tiempos porque había conflicto, ¿no? Había choques. Yo me acuerdo un momento en el cual, por ejemplo, en el cercado había restricción estricta y en Quillacollo y en Sacaba no. ¿Y qué ocurría? Había gente que estaba viniendo de Sacaba, había gente que llegaba de Quillacollo, ¿y qué ocurría? Se quedaban en el límite, muchas En los veces, por ejemplo, de puentes. Quillacollo, llegaban hasta el puente de del río Rocha aquí de la Heroínas, y se quedaban ahí, y bueno, Hasta el aquí, puente Quillacollo en Quillacollo y el río Seco hacia el lado de Sacaba. exactamente. ¿Y qué ocurría? La gente caminando se venía y seguía circulando. Entonces, ¿qué se tomó la decisión? De que se creara un ordenamiento a nivel departamental tomando en cuenta el eje troncal. Es decir, ahí se tomó ya en cuenta todas las determinaciones con relación a los municipios de Cercado, Sacaba, Quillacollo, ¿no? Tiquipaya en algunos casos. Sí, Víctor. Doctor, si no me equivoco, igual el gobierno ha determinado que en algún caso que no se le imponga ninguna sanción a las personas infractoras, que no se les cobre multas ni nada, y fue en contra incluso de la alcaldía municipal, si no me equivoco. Ya, bueno, es un tema un poquito político, complicado, ¿no? Porque decía de que la Policía Boliviana Nacional no debe hacer cumplir las ordenanzas o las órdenes de los gobiernos autónomos.
dentro de la lógica, ¿quién está llamado por ley a hacer cumplir las normativas? La policía, La policía. ¿no? Pero, y hubo ese pronunciamiento lastimosamente funesto, si vale el término, porque le ha quitado cierto respeto al ordenamiento jurídico, que no era pues por capricho del alcalde de X municipio, ¿no? Sino que era justamente en beneficio de la población. Y eso hizo de que existan conflictos, porque habían comerciantes que decían, no, yo no acato. Había, por ejemplo, los periodistas mostraban en zonas alejadas, Villa Primero de Mayo, Villa Israel, si me estoy equivocando, tal vez me corrigen, que no se cumplía, no se acataba, Villa Sebastián Pagor no se acataba estas restricciones, porque la gente seguía caminando, los locales funcionaban, los comerciantes vendían fines de semana, entonces había pues, como quien diría, una chacota, ¿no? Alguno vivía por esos sectores, o vive por esos sectores, o ha tenido conocimiento de esos sectores, como si se cumplía o no se cumplía las restricciones. Se ha visto hasta en las noticias, ¿no, doctor? Que los domingos que todos estábamos encerrados, Mm. habían ferias en esos barrios y la gente no usaba ni barbijo. Y lastimosamente, esas personas, bueno, muchos de estos han sucumbido, ¿no? Con el tema del COVID, se han enfermado y lastimosamente, ¿qué ocurre? Todos vienen acá al Vietnam y colapsa el Vietnam y hay este problema de que los centros de salud estaban colapsados en el sector público y tenían que recurrir al sector privado. ¿Y qué ocurría? El sector privado disparó los costos de su atención, que en algunos casos dice que se cobraba $10,000 como garantía para atender a una persona COVID. Eso se ha visto en las noticias, no me estoy inventando, ¿no? Yo me acuerdo, había una denuncia, por ejemplo, de una clínica, no voy a decir el nombre, pero decía, ¿no?, de que exageró y una persona que había fallecido le exigían a la familia que cancele $25,000 y en algunos casos más para poder recoger el cuerpo sin vida de su pariente. ¿Por qué? Porque había sido atendido por COVID, había estado en terapia intensiva y los costos de internación, terapia intensiva, de las facturas de los médicos, enfermeras, era pues astronómico. Pero doctor, eso ocurre y sigue ocurriendo. Y no es cuento ni me lo he inventado, yo lo he vivido en carne propia. $45,000 se ha hecho la cuenta del banco, digo, del hospital, y teníamos que pagar para recoger el cuerpo de un pariente. Imagínense, $45,000 es un departamento, ¿no? El valor de un departamento. Hay mucha gente que ha tenido que vender sus cosas para cubrir esto, tratando de salvar a su ser querido. Y en algunos casos, lastimosamente, ni siquiera han podido salvarlo, ¿no? Autonomía, dice, no es lo mismo que soberanía. Es la voluntad política que posee un pueblo con derecho a tomar decisiones para autodeterminarse. Esa sería la soberanía. Y tomar decisiones con independencia de poderes externos. Muchas veces este término, autonomía y soberanía, se ha confundido, se ha manejado políticamente y, lógicamente, ha habido grandes conflictos en los inicios de la lucha de poder adquirir las autonomías. Yo me acuerdo cuando se estaba concibiendo la nueva constitución política del Estado, la cual iba a dar vida a estas autonomías, había pues el conflicto de cómo iba a ser Bolivia. Todo el mundo pedía autonomías, pero nadie sabía qué eran las autonomías, porque muchos decían que ya con autonomías nos vamos a poder tomar decisiones propias. El departamento va a ser como un estado pequeñito y va a poder tomar decisiones por sí mismo. Y ahí ha habido conflictos, ¿no? ¿Se acuerdan? Ha habido el problema de Santa Cruz, la Media Luna. Decían que teníamos que tener visa para entrar a Santa Cruz, ¿se acuerda, doctor? Una exageración, ¿no? Una exageración
que decían que ahora vamos a pedir visa a los collas para que ingresen al departamento. No, son exageraciones, ¿no? Pero en algún momento hubo el temor terrible, y creo que muchos lo hemos vivido, de pensar de que Bolivia se iba a fragmentar, porque habían dos sectores territoriales bastante encontrados, ¿no? El oriente, que venía Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, ¿no? Que estaban bastante reacios a una autonomía restringida, más bien querían una autonomía más abierta, más libre, de que esos territorios puedan tomar sus decisiones completamente por sí mismos. Y este otro lado del occidente que estaba en apoyo del gobierno de turno, que es de Evo Morales, que era de Evo Morales, que decían, ¿no?, que estos del oriente están queriendo fragmentar Bolivia, decían. Entonces, cada sector tenía, digamos, su postura, y había el temor de que se divida Bolivia. Algún momento también se planteó, ¿no?, cambiaremos Bolivia de república a un Estado federal. ¿Qué significa el Estado federal? Es una forma de organización de un Estado en la cual diferentes territorios se convierten en estados pequeños, ¿no? Pero todos estos dependen de un Estado central, ¿no? Esto, por ejemplo, vive Estados Unidos, vive Brasil, vive Argentina, que es un Estado federal también, en la cual estos pequeños estados tienen ciertas normativas y tienen cierta autodeterminación, mucho más amplia que lo que nosotros vivimos, pero no se aceptó. Pero no se aceptaba de que estas autonomías sean eliminadas de la Constitución. Aún así, ingresan las autonomías con muchos conflictos de los sectores, con muchas observaciones de parte de unos u otros. Unos decían que es peligroso, otros decían que es insuficiente, porque nadie sabía con ciencia cierta qué tipo de autonomías teníamos. Lógico, las autonomías como forma de gobierno hay diferentes, unas más abiertas, otras más cerradas. De nosotros de Bolivia es una término medio, mixta, que todavía, digamos, tenemos ciertos aspectos del gobierno en el gobierno central, ¿no? Centralizado. Vamos a ver bien también esto en un tema, lo que es la descentralización, la desconcentración y, lógicamente, lo que es la autonomía. La autonomía es una cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes, o la ley que podríamos decir que es la Ley Marco de Autonomías. Eso de acá sería la definición de lo que es la autonomía en nuestra Constitución Política del Estado, la cual se faculta a los gobiernos autónomos a la elección de sus autoridades por parte de los ciudadanos que viven en su territorio. ¿Esto es cierto? Es cierto. A nivel departamental elegimos a nuestras autoridades, asambleístas, gobernador. A nivel municipal elegimos a nuestro alcalde, a nuestros concejales. A nivel de los pueblos indígenas originarios es diferente, porque ahí se aplica lo que sus usos y costumbres ancestrales siempre han llevado. Ahí, por ejemplo, ustedes me van a ayudar con lo que han llevado derecho indígena. ¿Cómo se eligen a las autoridades en los pueblos indígenas? A ver, ¿quién se Por anima? votar. Doctor, variaba la elección A ver, de cómo se dígame, elegía dependiendo de ¿cómo la variamos? comunidad. ¿Cómo se eligen? En alguna comunidad se elegía a su máxima autoridad por el cómo se lo veía esa persona, o sea, cómo era con su familia, cómo tenía las relaciones con los demás, o sea, no podía dirigir a las personas una persona que tenía problemas en su familia, no podía llevar eso, a lo Ya. que recuerdo.
A ver, otra persona. Por ejemplo, yo les puedo hablar la experiencia que he vivido, yo que trabajé en lo que era en la Corte Electoral, ahora Tribunal Electoral Departamental. Pude participar en una reunión de unos pueblos indígenas que son los Yuquis y Yuracarés en lo que es la parte norte del departamento de Cochabamba, justo en la frontera con el Beni. Allá, por ejemplo, es bastante singular su forma de elección de las autoridades. Las autoridades son las personas mayores, las más ancianitas son las que guían a estos pueblos, porque dice que son las personas más sabias, más vividas, y dentro de la lógica tienen la mejor forma de guiar a sus pueblos, ¿ya? Pero en contrapartida, en el occidente, en algunas comunidades, por ejemplo, Bolívar, Tacopaya, que hay pueblos indígenas, es muy diferente, en el cual, por ejemplo, su autoridad es elegida y esta sucede a sus familiares, es decir, el padre era su dirigente, el hijo se convierte en dirigente y así sucesivamente, ¿no? O en Es otros... el caso, perdón, doctor, es el Sí. caso que ha pasado, por ejemplo, con el actual, que es prefecto de, no es prefecto, ¿qué se les dice ahora? Gobernador. Gobernador de La Paz. Él ha sido como que dirigente y todo eso por la sucesión de Felipe Quispe, su padre, que él también ha sido del padre en sus distintos territorios, ¿verdad? Claro, son los Malcus, los Cacachacas, etcétera, ¿no? Perdón, Malcus, que son las máximas autoridades indígenas en ciertas regiones. Ahora también hay, por ejemplo, en lo que es Tapacarí, que también son comunidades indígenas campesinos, por ejemplo, Zotan, digamos, todo lo que es Tapacarí, un sector se convierte en dirigente, después termina su gestión y otro sector toma la dirigencia. Entonces van rotando. Son varias diferentes formas de organización en los pueblos indígenas, que no hay uno solo, ¿no? Aquí en Bolivia, en lo que sería la parte occidental de la población, elegimos mediante el voto. Cada uno votamos, nuestro voto tiene un solo voto y elegimos a la autoridad por el voto mayoritario. Pero en otros lugares, en los pueblos indígenas, no se realiza de esta manera. ¿Ya? Entonces, la elección directa de las autoridades por los ciudadanos se aplica, pero no así como en lo que es las ciudades. Bueno, hasta aquí vamos a ver esto, lo que nos tocaba el día de hoy. Vamos a continuar la siguiente clase. Tal vez algún comentario, si no, nos estaríamos despidiendo hasta la siguiente clase. ¿Ya? Doctor, las diapositivas las va a subir al Moodle, ¿verdad? Sí, se ha subido al Moodle, ¿ya? Y se va a subir también, en realidad, estas diapositivas estamos viendo de la anterior clase y estamos continuando la clase del día de hoy, pero va a estar en cada clase. Gracias, doctor. Listo. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Si Buenas gustan, noches, puede doctor. estar retirándose también. Noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.